El siguiente programa es apto para todo público. Para una mejor comprensión se recomienda la compañía de un adulto responsable. Un cordial saludo para todos los televidentes. Los saludamos nuevamente desde el Centro de Acondicionamiento Físico Fitness Style y agradeciendo a nuestro canal APT por abrirnos este espacio. El día de hoy les voy a hablar de un concepto demasiado importante que ustedes deben tener en cuenta y que deben asimilar y entender para que dejen de pensar de manera errada acerca de este concepto, y es sobre la composición corporal, que encierra lo que nosotros conocemos como el peso corporal, que de pronto puede ser uno de nuestros objetivos cuando empezamos a realizar actividad física. Así que esa palabrita peso la vamos a desglosar el día de hoy para que ustedes entiendan cómo funciona la composición corporal y de qué manera debemos darle entendimiento para que cambien ese concepto errado que se tiene directamente sobre el peso corporal. Así que pendientes. Bueno, tenemos acá nuestra báscula. Normalmente es cómo podemos tomar nuestro peso corporal, y de esta manera de pronto determinamos de una u otra forma si estamos en sobrepeso, si estamos de pronto bajitos de peso, o de pronto en qué peso iniciamos nuestro proceso, enfocados a perder peso o enfocados a ganar un poco de peso en general. ¿Qué es lo que quiero que entiendan el día de hoy? Que cuando nosotros nos ponemos encima de esta báscula, no estamos pesando nuestra grasa corporal únicamente. Para las personas que de pronto están pensando en perder peso, o si nos paramos en esta báscula, las personas delgadas, no estamos pesando únicamente nuestra masa muscular. Hay más factores que influyen y que ustedes deben entender y tener en cuenta a la hora de entender esta palabrita de peso corporal o la composición corporal en general. Cuando yo me pongo encima de esta báscula, obviamente estoy teniendo en cuenta mi peso en porcentajes de grasa, mi peso en masa muscular, mi peso en estructura ósea, mi peso en líquido. Puedo tener en cuenta líquido en sangre, líquido en retención, etc. Tengo unos órganos internos que también me van a generar peso, y estos factores influyen directamente dentro de ese numerito que me va a salir ahí, ese peso. Y por eso quiero que ustedes aclaren este tema de la composición corporal. Muchísimas veces vamos a nuestro médico general y el concepto que ellos tienen es que tú no puedes pesar más de 3 kilos por encima de tu estatura, o 3 kilos por debajo de tu estatura, porque ya algo es sobrepeso, porque ya lo otro es desnutrición, etc. Lo que debemos tener en cuenta en este peso, en nuestra estructura de composición corporal, es que puede variar de una cosa a la otra. Si yo tengo buena cantidad de masa muscular, esa masa muscular va a generar un peso y me va a reflejar un peso dentro de este aparatico, pero mi composición corporal, mi estructura visual va a ser adecuada porque estoy en una tendencia de buena masa muscular, de porcentajes de grasa bajos, y estoy viendo de una u otra manera una estructura saludable. Lo mismo pasa con las personas que de pronto están bajas de peso. Se ponen que están por encima del peso. Se ponen sobre la báscula, reflejan un peso alto, pero uno las mira su estructura, su composición visual, y se ven de manera adecuada. ¿Qué pasa con estas personas? Pues de pronto su estructura ósea por estructura corporal pesa un poco más, tienen de pronto también buena masa muscular, pero poco porcentaje de grasa, entonces se ven bien, y todas estas variaciones se pueden observar dependiendo la estructura de cada una de las personas. En programas anteriores hemos hablado un poco de la estructura que puede llegar a evidenciarse en cada una de las personas. Sabemos que hay personas ectomorfas, mesomorfas, endomorfas, y que cada una de ellas tiene unas características especiales dependiendo de la forma de su cuerpo de manera visual. Todo esto también influye dentro de esa composición corporal cuando yo me pongo encima de la báscula. Entonces,
Yendo un poquito más al grano, lo que ustedes deben tener en cuenta no es ese peso que se refleja dentro de la báscula, sino cómo se puedan llegar a ver ustedes visualmente. Cuando nosotros le damos mucha importancia a la parte del peso, dejamos unas cosas de lado. Entonces empiezo a bajar de tallas, empiezo a bajar medidas, me siento un poco más liviano, empiezo a generar un metabolismo diferente, me siento diferente, me veo diferente, me dicen que estoy diferente, evidencio en la compra de ropa, en muchísimos otros factores que de verdad estoy haciendo un cambio físico. Pero cuando me pongo sobre la báscula y veo que está el mismo peso, que solo he bajado un par de kilos o que por el contrario he aumentado de peso, definitivamente ya no he hecho absolutamente nada. Entonces ese concepto de peso me dañó todo el propósito. Ya no vale que haya bajado 5 o 4 tallas, ya no vale que mi estructura corporal esté cambiando, ya no vale que me digan que me veo bien, que como he cambiado, que realmente el proceso se nota. Ya nada de eso vale cuando me subo a la báscula y evidencio que mi propósito de perder peso no está funcionando. ¿Qué es lo que pasa en este propósito? Cuando nosotros generamos actividad física, generamos la oxidación de grasa, hablando de personas que estén en periodos de pérdida de peso, de reducción de tallas o de reducción de tejido adiposo. La actividad física les va a dar un gasto energético en donde van a reducir estos porcentajes de grasa, pero adicional a eso están haciendo de pronto un trabajo de estimulación muscular en donde las fibras musculares empiezan o a crecer o a generar de pronto una tonificación, y esto va a generar que mi peso también varíe en aumento. ¿Qué es lo que deben tener en cuenta? Pues que si yo estoy observando un aumento de peso reflejado en una báscula, pero estoy observando una reducción de tallas corporales, de tejido adiposo, ya mi cuerpo se ve diferente, ya no tengo celulitis, ya me veo más delgada frente al espejo, ya me tocó cambiar de tallas de ropa porque estoy más delgada, pues eso es lo que debo tener en cuenta. Si yo me pongo a mirar o a determinar mi proceso por la parte de peso, pues realmente no va a ser el resultado que yo espero, porque mi composición corporal varía de manera diferente. Entonces puedo cambiar o puedo reducir una cantidad de peso sacando grasa de mi cuerpo, sacando líquido de mi cuerpo, viéndome más delgado, pero estoy dándole un aumento a mi peso corporal en masa muscular, en tejido magro, en cambiar mi forma y mi estructura, y eso es provechoso. Entonces por eso la idea es que ustedes no se guíen por la parte del peso, sino que simplemente se guíen por su estructura visual o lo que están evidenciando a través de su proceso de esta manera. Eso es demasiado importante que ustedes lo tengan en cuenta para que no se desanimen, para que de pronto el proceso no lo sientan improductivo, sino que simplemente sepan y entiendan cómo funciona la composición corporal para este proceso. Para las personas que están en periodos de aumento de masa muscular o que de pronto yo estoy muy delgado, quiero ganar algo de masa muscular, también deben tener en cuenta el factor peso y que no funcione de la manera adecuada. Todos queremos llegar al gimnasio y pesarnos para ver en qué peso inicio, y a la semana otra vez a ver si subí 1 kilo, 2 kilos, y voy y me peso a la tercera semana y otra vez si subí o no subí, y todo este tema también influye demasiado en su proceso. También ustedes, los que están buscando un aumento de masa muscular, una mejora en la composición corporal en cuanto a masa muscular, es demasiado importante que de pronto el peso lo dejen a un lado. También se guíen por la parte visual y estructural. Muchas veces nosotros estamos en el proceso de aumento de masa muscular, estamos haciendo bien nuestro proceso, nos estamos alimentando bien, estamos entrenando de manera adecuada, estamos descansando de manera adecuada, y empezamos a darle importancia a esa parte del peso. Es que yo quiero subir 5 kilos, es que yo quiero subir 10 kilos en masa muscular. Y pues ese tema no es así de fácil. Ese tema lleva tiempo, lleva una progresión y debe ir avanzando poco a poco. Entonces es ahí donde yo he evidenciado que hay alumnos, hay usuarios que empiezan a pesarse cada 8 días, cada 15 días y generan como este hábito de estarse pesando para ver el resultado, mientras que uno los va viendo si están haciendo las cosas bien en alimentación, en entrenamiento, en descanso, y van cambiando su estructura corporal.
se van viendo más magros, se van viendo más tonificados, empieza uno a evidenciar de pronto un poco más de tamaño, un poco más de estructura, se va evidenciando realmente de manera visual, pero el usuario está concentrado en su peso y es que sigo en el mismo peso un mes después, y es que solamente he subido 200 gramos, y es que solamente he subido 1 kilo, y se empiezan a preocupar por ese factor sabiendo y evidenciando ellos también que su estructura está cambiando. Entonces están ganando masa muscular, se están viendo tonificados, están quemando un poquito de grasa corporal, etcétera, etcétera. Entonces a ellos les puede llegar a pasar lo mismo que al proceso anterior de pérdida de peso. Entonces, como estoy en un proceso de ganancia de masa muscular y de pronto puedo evidenciar una pérdida también en el tejido adiposo por gasto energético, pues uno me va a subir, el otro me va a bajar y voy a mantener como en esa estructura de que el peso no se va a evidenciar de pronto de la manera que yo pienso que tiene que evidenciarse. Por eso, para ellos también es importante aclarar este tema y decirles que ese factor peso no es tan importante como ustedes creen, sino que deben guiarse más por su estructura visual, por su estructura corporal y por cómo están viendo que avanza su proceso. Entonces ahí realmente es donde se va a ver reflejado el avance, más no si me subo o no va a la báscula y refleja un aumento o una reducción, como sea cada uno de los propósitos que tengan. Así que es importante para ustedes también aclarar ese concepto. Y bueno, entonces espero que este concepto de composición corporal les haya aclarado el día de hoy. Ya saben que no deben depender de este numerito que sale acá en la báscula. Sí es importante tenerlo en cuenta de pronto para un periodo de inicio, es importante tenerlo en cuenta para una estructura nutricional y otros factores, pero en cuanto a su proceso es importante que ustedes estén claros en que este factor no debe influir dentro de lo que ustedes piensan en avance o no avance de su proceso. La estructura corporal o la composición corporal, ya saben, depende de nuestro peso óseo, de nuestro peso de masa muscular, de nuestro peso en porcentajes de grasa, de nuestro peso en líquido, porcentaje de peso en órganos internos y otras cosas. Entonces, por eso es tan erróneo de pronto llegar a pensar que ese peso me va a reflejar solamente el avance en mi proceso en aumento de masa muscular o en reducción de tejido adiposo o de grasa. Entonces, para que ustedes lo tengan muy en cuenta. También les expliqué que dependiendo de la estructura corporal de cada una de las personas, ese peso puede variar. Hay gente que tiene los órganos más pesados, hay gente que tiene los huesos más pesados, hay gente que tiene la masa muscular más pesada, hay gente que de pronto realmente su tejido adiposo es el más pesado y se va a ver reflejado ahí de esa manera. Entonces, por eso ese peso puede llegar a variar tanto en cada una de las personas y por eso no debe verse como avance o no avance dentro de ese proceso, sino más bien que se empiecen a fijar en su estructura, en las tallitas de ropa, en que la camisita me quedó más apretada si estoy buscando masa muscular, en que bajé 3, 4 tallas, en que de pronto mi alrededor está evidenciando que mi proceso está yendo de manera adecuada. Eso es más importante que de pronto guiarse por lo que está diciendo una báscula semana tras semana. Entonces, muchísimas gracias por habernos acompañado en el programa del día de hoy. Espero que este tema les haya gustado muchísimo, que lo hayan podido aclarar. Es muy importante que lo tengan en cuenta y de pronto si les quedó alguna duda nos pueden comentar ahí en los comentarios del video y procederemos a realizar la aclaración en uno de nuestros siguientes programas. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Pendientes al resto de programas, tenemos sorpresas, rutinas de entrenamiento, rutinas de entrenamiento en casa, en el gimnasio, para las personas que de pronto no pueden llegar a ir. Tenemos también programado el tema de cómo pueden distribuir su alimentación dentro de la semana para cada uno de sus procesos, cómo deben distribuir el entrenamiento y muchas otras cosas entre mitos y realidades que se encuentran en el mundo de la actividad física y de los procesos físicos. Así que muchísimas gracias, nos vemos en el próximo programa. Chao, chao.
Estás viendo APT, creando para ti.